En esta oportunidad quisiéramos que nos hiciéramos una pregunta. ¿Podemos nosotros saber quién es un creyente verdadero? ¿Cuál sería el indicador para saber exactamente qué es estar en Cristo Jesús, una fe en Cristo, ser un creyente verdadero? Así que vamos a oír esta enseñanza que nos muestra la palabra de Dios. Christian Media International e Iglesia Bíblica Bautista Ágape presentan Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. No olvides suscribirte al canal, compartir y dejar un comentario de donde nos estás viendo, y no olvide dejarnos un me gusta. La palabra de Dios nos enseña a nosotros qué es ser un verdadero creyente y cuál es el indicador para nosotros saberlo. La Biblia nos habla de falsos maestros, falsos profetas, falsas personas y también hay falsos creyentes. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios allí en Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, aquí nosotros ya podemos notar ese indicador de una persona que viene y deposita y viene y confía en Dios, en Jesucristo, en la palabra, en el mensaje del Evangelio. Y es esa palabra fruto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, ese indicador que está allí y del cual todos nos gusta, ¿no? Ver en un árbol un buen fruto y saborearlo. Pero hay algo muy importante que está en el versículo 3, cuando dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Qué significa exactamente y que comienza todo por allí el estar en Jesucristo? Pues sí, es muy sencillo. La limpieza. Limpiar primero el terreno para poder plantar o colocar esa planta allí en la vid verdadera. Recuerdo en mi etapa de adolescencia, cuando fui con mi familia a un campo allí y me llevaron con los obreros a tumbar maleza, mucha maleza, espinos,
bejucos y muchos árboles allí. Y lo primero que se hizo fue talar, cortar todo esto. Si fue doloroso para mí, claro que sí, pero lo más emocionante fue cuando eso se secó y le prendieron candela. Me encantó ver esas llamas allí encender y quemar todo lo que estaba en ese lugar. Con el tiempo llegaron las lluvias y luego todo eso quedó en cenizas y comenzó la siembra de la semilla. Y luego tener paciencia para ver el fruto, tomar el fruto y llevarlo hasta la casa. Ver que todo es un proceso, pero todo comenzó en la limpieza. ¿Cómo comienza la limpieza en un corazón? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos habla acerca del arrepentimiento. De hecho, Juan el Bautista, allá en Mateo capítulo 3, cuando muchos venían a bautizarse, y de entre ellos religiosos, y hace hasta una pregunta, y muy fuerte las palabras que usa Juan el Bautista allí, diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, dice allí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento debe de ser algo muy honesto, sincero, de corazón, de un corazón no fingido. Realmente saber que ha hecho mal, entender que hay dolor, que hay culpabilidad por haber infringido, por haber hecho algo malo, por haber dañado a algún ser humano, no solamente a los nuestros, sino también a Dios, que hemos infringido la justicia de Dios, la ley de Dios, y que hemos ofendido a Dios y hemos fallado cuando deberíamos de hacer lo correcto y que no lo hemos hecho como Él quiere. Entonces hay allí un corazón con mucha maleza por el pecado, un corazón allí lleno de pecado. Y es que así nacimos nosotros, en esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿saben? Allí, en medio de toda esa maleza, Dios vino para limpiarnos, para redimirnos, para transformarnos, para hacer una nueva conciencia en nosotros. Y eso fue a través de nuestro Señor Jesucristo, que descendió del cielo y derramó su sangre, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que por allí es que comienza una nueva vida. Por allí se abren las puertas para que este corazón entre al reino de Dios. Es por allí donde comienza una nueva criatura, una nueva conciencia, un corazón limpio, dispuesto ahora a poder ser podado. Entonces tenemos nosotros el corazón de Dios allí puesta en nuestras vidas. Así que vamos a ver de qué manera se va produciendo este fruto. Y sí, aunque este indicador pareciera ser subjetivo, es también objetivo a la vez, porque se fundamenta en la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a Él arrepentidos. Y ese arrepentimiento involucró todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mis pensamientos, mi voluntad, rechazando el mal, rechazando aquello al quien había ofendido, con dolor, con un esmero, con una ansiedad para poder pedirle ese perdón, para buscar esa reconciliación, ese perdón, no justificarme en mi pecado. Teniendo ya este terreno fértil, listo para que dé frutos, ahora la palabra de Dios nos va a decir a nosotros de que esa identidad nueva que tenemos en Cristo Jesús, allá en Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros sigamos esa obra. Si bien es cierto, venimos contaminados, viciados, con muchas actitudes
o comportamientos que para nosotros fueran razonables, fueran justas, pudiéramos decir que estuviéramos haciendo algo correcto, pero después Dios comienza a vernos y a decirnos no, porque eso está todavía contaminado con el egoísmo, con el orgullo, con la vanidad, con los deseos de la carne. Y Dios tiene que comenzar a podar nuestra vida. Comienza a cortar de esa rama que ha injertado en la vid verdadera. Y para esto es muy importante saber que ha sido injertado. Y cuando somos injertados es porque tenemos una nueva identidad. Tenemos una savia que nos está nutriendo ahora. Y ahora que estamos siendo nutridos por Él, tenemos una nueva naturaleza. No la naturaleza de antes de pecado, sino la nueva naturaleza divina que es en Cristo Jesús. Y esto significa que nosotros no vamos a producir frutos por nosotros mismos. Y es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros aquí en Juan, hablándole a sus discípulos, diciéndoles en 11 oportunidades, permaneced en mí y que vuestro fruto permanezca para siempre. ¿Sabes? Cuando comenzamos a producir buenos frutos conforme a las obras que Dios quiere que realicemos, esto no va a ser un cansancio, no va a ser un agotamiento. No es algo que tengas que hacer tú de manera sobrenatural. Es una forma natural ya de la misma planta que viene a realizar estas obras en nuestras vidas. Obras que Dios ha preparado de antemano. Así que frutos dignos de arrepentimiento nos va a llevar a nosotros a realizar buenas obras, frutos de buenas obras. Y no solo eso, también nos va a llevar a nosotros a realizar un fruto, y este sí es un indicador bastante legible, bastante visible en nuestras vidas, y es el fruto de labios que alaban y glorifican el nombre del Señor. Aquí ya podemos definir exactamente qué es lo que está saliendo de nuestro corazón, si hubo un fruto allí digno de arrepentimiento, si hay frutos de buenas obras. ¿Por qué los labios nos van a identificar a nosotros? Porque muchas veces nos engañamos, ¿sí? Y la Biblia nos dice en Santiago capítulo 3, cuán difícil es de controlar la lengua, cuán difícil es de controlar nuestra boca, que hace mucho daño, que hiere, que ofende, que maltrata, que golpea las emociones y los sentimientos de los que están a nuestro alrededor. ¿Y eso de dónde sale? Del corazón. Si no hay un corazón limpio, lavado por la sangre de Jesucristo, no habrán buenas obras que lo puedan identificar y mucho menos estar glorificando el nombre de Dios con unos labios que honren el nombre del Señor. Hebreos 13:15 dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Qué hermoso es ver ya una persona, un hijo de Dios, un creyente con este indicador de transmitir a través de sus labios adoración a Dios, gratitud a Dios, las palabras que Dios tiene en la Biblia, y las podemos transmitir para edificar, para construir, para consolar, para animar, para exhortar allí a aquellos que están débiles o aquellos que están fuera de la justicia de Dios y requieren ser transformados, requieren ser enseñados, y esa persona allí ya comienza a manifestar en un indicador de que es un creyente legítimo en Cristo. A medida que vamos reflejando esa nueva naturaleza, esa nueva identidad en Cristo, a medida que vamos encontrando esa unión, gracias a ese arrepentimiento dado por Dios para venir a Cristo Jesús para obtener salvación cuando todos somos pecadores, y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas con su amor y con su misericordia a través de su palabra. Gracias a Dios que comenzamos a reflejar, pero ese reflejo ahora se va a manifestar en un comportamiento, en el fruto del Espíritu Santo en nosotros.
En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice lo siguiente. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice allí, contra tales cosas no hay ley. Este conjunto de cualidades, de virtudes, del carácter mismo de Dios es muy bien identificado con la misma presencia de Dios en su naturaleza cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra y lo expresaba. Expresaba esa misericordia, expresaba el carácter de Dios. Asimismo debe de ser un verdadero creyente que ha venido manifestando arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, unos frutos que expresan sus labios adorando y glorificando el nombre de Dios, y unos frutos en las buenas obras que está realizando y que Dios está podando continua hasta que llega un punto donde ahora está manifestándose toda la plenitud de Dios en esa persona. La unidad de Dios, amor. El carácter de Dios se está definido por ese amor, no un amor egoísta, sino el amor de Dios. El amor que se entrega por otros, que da la vida por otros, que se sacrifica por otros. El gozo, la satisfacción en medio de todas las pruebas, en medio de todas las circunstancias adversas, en él se encuentra el gozo, a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, y tiene su esperanza definida en Dios. La paz que trae por medio de la justicia de Dios, nos trae una paz donde estamos completamente seguros de que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha limpiado y nos ha puesto en la vid verdadera que es Cristo Jesús, y que esa savia permaneciendo en Él, vamos transmitiendo una obediencia y una permanencia en Él y en su palabra y en sus mandamientos. Comenzamos a ceder a nuestros derechos y comenzamos a vivir con mansedumbre, con templanza, con quietud, con paciencia, con misericordia, sin tantos afanes, sin preocupaciones, descansando en las promesas de Dios. Se manifiesta una persona que realmente tiene puesta la esperanza en Cristo Jesús. Es algo en lo cual nosotros tenemos que examinar y preguntar, ¿realmente estos indicadores están mostrando que en mi corazón se refleje el ser un verdadero creyente? Porque de aquí vamos entonces a los frutos de la justicia de Dios. En este mundo donde está sediento y hambriento de justicia, este mundo que combate, este mundo que se ve envuelto en lleno de corrupción, de maldad, de odio, de celos, de iras, en este mundo realmente estamos buscando, Dios está poniendo todo su esfuerzo y toda su atención en aquellos que realmente reflejen y manifiesten el carácter de Dios para dar testimonio. Dios no se ha apartado de este negocio, de lo que ha hecho en la cruz del Calvario su Hijo. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de aquellos que con corazón sincero vienen delante de Él y que están esperando su pronto regreso. Entonces veamos nosotros qué testimonio estamos dando nosotros a ese mundo que está hambriento y sediento de la palabra de Dios, que reclama justicia, pero una justicia que es conforme a la de Dios, no conforme a la nuestra. Si ustedes pueden ver y observar nuevamente lo que Dios está diciendo aquí en Juan capítulo 15, versículo 1 al 17, es que permanezcamos en Él. Ahora usted podría decirme a mí, la verdad es que ni siquiera me he iniciado. He estado lejos, tengo culpabilidad, siento que de verdad hay algo más grande. ¿Cómo puedo comenzar? Bueno, ya lo hemos dicho. Comienza por pedir perdón. Comienza por venir en arrepentimiento. Luego Dios va a comenzar a podar tu vida, a sacar todas esas cosas que no es la voluntad de Dios. Y comienzas a expresar palabras de gratitud. Comienzas a desarrollar una vida que agrada a Dios. Y luego vas a ver el carácter de Dios en tu vida a medida que vayas permaneciendo en Él, vayas creciendo en Él.
Y por último, estarás expresando esa justicia de Dios. Estarás dando frutos de justicia de Dios, el poder ver atrás que hay otras vidas sedientas y quieren ser como esa persona que anda confiado en Dios, que quiere ser como ese hijo de Dios y estar en obediencia. Es así como nosotros vamos entonces a que este evangelio siga y corra por todo el mundo. No es la justicia de este mundo. La justicia de Dios tiene dos aspectos y una de ellas es la de la transformación, la retributiva, la de cambiarnos, transformarnos a nosotros. Esa es la justicia de la misericordia de la que vino a hablar Jesucristo, la de la retributiva. Entonces, en toda la Biblia nosotros lo vemos de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. No nos aislemos de Él. Acércase, inclina tu rostro delante de Él. Clama a Él, pídele perdón y Dios se acercará a ti y te perdonará todos tus pecados. Aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos para animarte. Aquí estamos para fortalecer esa fe en Cristo Jesús. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, puedes escribirnos. Y tenemos aquí labradores ya que puedan ayudarte a crecer espiritualmente y a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Christian Media International e Iglesia Bíblica Bautista Ágape presentan la Palabra de Dios conectada a nuestra vida diaria para que conozcamos un amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios. Verdad en amor, conectando la Palabra de Dios a tu vida.